Es muy triste que después del increíble y fructífero viaje del Papa Francisco a Tierra Santa, que tuve la oportunidad de cubrir para EWTN, como muchos de ustedes sabrán, hayamos encontrado de pronto que la prensa ha prácticamente olvidado un viaje de 3 días increíbles, con unos logros en el campo del diálogo interreligioso y del diálogo por la paz sin precedentes, unos avances en el diálogo con la comunidad judía y con el Estado de Israel que puede realmente aliviar enormemente la situación de los cristianos tanto en Israel como en los territorios palestinos. Y sin embargo hay esta obsesión casi patológica, diría yo, de los medios de comunicación en el diálogo que tuvieron con el Santo Padre en el vuelo de regreso de Tierra Santa a Roma. Gracias a Dios no es un vuelo muy largo, en consecuencia las preguntas tontas no pudieron multiplicarse mucho. Es curioso cómo todas las preguntas tenían que ver con el tema relacionado al sexo de una u otra forma. Abuso sexual de los sacerdotes, que los sacerdotes se casen, el tema de los divorciados en nueva unión, etc. Es decir, todos de una u otra forma obsesionados con el tema del sexo, y donde básicamente existen los criterios fundamentales. Primero, que la Iglesia no tiene autoridad moral supuestamente para hablar de temas de moral sexual por los casos de abusos sexuales, que, o sea, simplemente hoy en día no hay lugar más seguro que una institución de la Iglesia Católica para los menores, con la serie de medidas y de normas que se han tomado. Y en segundo lugar, donde quieren presionar a que la Iglesia cambie su política en temas de los contactos, la manera como se ve la sexualidad, específicamente en el caso de los sacerdotes, que los sacerdotes se casen, ¿no? Primero, aclaremos qué es lo que exactamente dijo el Papa, porque todo comienza con la distorsión de lo que el Papa dijo. Y la razón por la cual hago este punto de vista es para aclarar a nuestros hermanos que una vez más no confíen en lo que la prensa secular dice. La manera como la prensa secular ha presentado en distintos países, como si se hubieran puesto de acuerdo, y en parte es porque hay algunas agencias específicas como Associated Press, cuando ustedes vean AP en una noticia, realmente cuestionen la seriedad de la noticia cuando se trata de información que proviene del mundo católico, porque de parte de la agencia Associated Press o hay un sesgo o hay una falta de comprensión de los temas, y en consecuencia creo que muchas de esas noticias tienen que tomarse con más de un grano de sal, con varios granos de sal, ¿no? Pero vayamos exactamente a la noticia. Por un lado, la noticia es presentada como una realidad que el Papa ha dicho que el tema está abierto, ¿no? Que la discusión está en el tapete, y que la ordenación de hombres casados para el sacerdocio, o más aún, el que los sacerdotes se puedan casar de pronto, es decir, que todos los sacerdotes que están ahora en las parroquias, sacerdotes pueden casarse, pueden salir y casarse, ¿no? Es una total malinterpretación de lo que el Papa dijo. Entonces vamos primero a lo que el Papa dijo y luego vamos a cuál es la doctrina de la Iglesia y cuál es la práctica en la Iglesia sobre ese tema, para dejar el tema en claro. Entonces voy a irritarlos, hermanos, con el texto original en italiano pronunciado por el Papa, que fue además muy corto, ¿no? El Papa textualmente dijo: il celibato sacerdotale non è un dogma di fede. Traduzco, no es difícil, se entiende muy bien, ¿no es cierto? El celibato sacerdotal no es un dogma de fe. Sigue el Papa: ma una regola di vita che io apprezzo tanto, sino una regla de vida que yo aprecio tanto. Un dono per la Chiesa,
un don para la iglesia. Per una discussione ci sono le porte aperte. Para una discussione las puertas están abiertas. Ma in questo momento sono altri i temi sul tappeto, pero en este momento son otros los temas sobre el tapete. Ese es textualmente lo que dijo el Papa. Y en consecuencia, esto es para que nadie pueda decir, bueno, el Papa dijo otra cosa, Alejandro, tú lo estás reinterpretando. No, este es exactamente, palabra por palabra, lo que dijo el Papa. Y se dan cuenta que aquí ha utilizado un italiano muy cercano al español, es decir, donde nadie puede decir, llévenlo a cualquier traductor y se van a dar cuenta que mi traducción es al pie de la letra. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero, el Papa que dice, el celibato sacerdotal no es un dogma de fe, sino una regla de vida que yo aprecio mucho, un don para la iglesia. Y luego, finalmente termina diciendo, son otros los temas que en el momento están sobre el tapete. Es decir, a diferencia del tema complicado del manejo pastoral de los divorciados vueltos a casar, donde el Papa ha abierto el tema a la discusión y tenemos al cardenal Walter Kasper diciendo las cosas que está diciendo, con las cuales la mayoría de nosotros discrepamos. Quien habla discrepa, yo me sumo 100% a las críticas que ha hecho mi querido y buen amigo el padre Santiago Martín. Me sumo completamente a las críticas que ha hecho a la propuesta del cardenal Walter Kasper, pero no juzgo al cardenal Walter Kasper como alguien que está actuando de mala fe para destruir a la iglesia. Creo que simplemente tiene una comprensión que es errada, pero una vez más el Papa sí ha abierto el tema pastoral. Aquí el Papa está diciendo, ese tema ni siquiera está sobre el tapete, ni siquiera es de los temas que está sobre el tapete. Punto final. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de la iglesia? Efectivamente, el celibato sacerdotal, hermano, no es un dogma de fe. Hay gente que cree que lo es y se ha sentido ultra nerviosa cuando dicen el celibato sacerdotal es un dogma de fe. La iglesia enseña que no es un dogma de fe, sino es una disciplina. Una disciplina significa que es una práctica. Ahora, mucha gente cree que cuando se dice no es un dogma de fe, es una disciplina, esto significa que es una cosa menor. No lo es. Y las disciplinas, las prácticas, tienden a confirmarse, no a cuestionarse con el paso del tiempo, ¿no? Y en consecuencia, cuando acá hay una disciplina, cuando hay una práctica, estamos hablando de un tema que es fundamental. Estamos hablando de un tema que implica efectivamente una práctica específica que, como dice el Papa, la Iglesia aprecia mucho. ¿Cuál es la práctica actualmente? Desde hace siglos de siglos se pide que el sacerdote del rito latino, es decir, de nuestro rito, sean sacerdotes que mantengan el celibato. Muy bien. Cuando esto no se aplica igualmente en los ritos orientales, hay ritos orientales donde donde hay sacerdotes casados, ¿no? El rito greco-melquita, por ejemplo, rito oriental, el rito maronita, el rito copto, el rito caldeo, tienen sacerdotes casados. Pero, ¿en qué condiciones? Primero, los sacerdotes que son célibes y son sacerdotes no se pueden casar. Esa nunca ha sido la práctica en la Iglesia Católica. El rito oriental tiene sacerdotes casados. Pero ojo, ¿cómo funciona? Hombres casados pueden ser ordenados sacerdotes. Pero una vez que enviudan, no se pueden volver a casar. Y por otro lado, la plenitud del orden episcopal, es decir, la plenitud del orden sacerdotal, es decir, el episcopado, que es el mismo sacramento, pero en su plenitud, no el mismo sacramento del orden sacerdotal, pero la plenitud del orden sacerdotal, solo se concede a los sacerdotes célibes. Es decir, si bien hay sacerdotes casados, esos sacerdotes, número uno, si se ordenaron célibes, no se pueden casar. Número dos, si se ordenaron estando casados, cuando enviudan no se pueden casar. Y número tres, los sacerdotes que son que están ordenados
siendo célibes, son los únicos que pueden recibir el episcopado. En consecuencia, primero, el celibato es algo que la Iglesia en el rito latino aprecia y valora enormemente. Segundo, como dice el Papa, el tema efectivamente es de disciplina, no es de dogma. Y en consecuencia se puede discutir, pero no está en el tapete. Tercero, supongamos que se pone en el tapete y que nos inspiramos en la práctica de las iglesias orientales. En las iglesias orientales, el matrimonio, los sacerdotes casados tienen un rango extremadamente limitado. Primero, como digo, solamente pueden ser ordenados hombres casados. El que es célibe no se puede casar una vez que es ordenado. Segundo, como he dicho, los que están casados y enviudan están obligados por el celibato. Y en tercer lugar, ningún casado puede ser elegido obispo. Y recuerden que el episcopado no es un sacramento distinto, es la plenitud del orden sacerdotal. Entonces, pensar que mañana van a decirle a los curas, no se preocupen, se pueden casar, es totalmente ajeno a la tradición, a la práctica y a la costumbre de la Iglesia Católica. Y a la doctrina, en este caso también de la Iglesia Católica. En consecuencia, que nuestros curitas, nuestros sacerdotes en nuestras parroquias, de repente les digan, ¿sabe qué? Padre, usted está enamorado, cásese nomás. Eso no va a pasar. Esa no es la práctica de la Iglesia, ni siquiera en los ritos orientales. Entonces, es así de sencillo. Finalmente, ¿cuál es la razón por la cual el Papa dice el tema no está en el tapete? Porque, hermanos, en el sínodo sobre la Eucaristía, cuando se habló, algunos obispos, entre ellos el obispo brasileño, o sea, austríaco, que vive en el Brasil, uno de los últimos grandes promotores digamos, de la heterodoxia y de la teología de la liberación, de los que quedan en el Brasil, el obispo Erwin Krautel. Cuando el obispo Erwin Krautel propuso otra vez el famoso tema de los viri probati, es decir, hombres probados en la fe, casados, que puedan ser ordenados, quienes respondieron fueron los obispos de rito oriental que tienen bajo su responsabilidad sacerdotes casados. Y ellos dijeron, textualmente, prácticamente, casi textualmente, dijeron lo siguiente: a nuestros hermanos en la iglesia latina, en el rito latino, queremos decirles que no crean que la ordenación de hombres casados resuelve nada. Primero, no resuelve el problema de la escasez de clérigos, no lo resuelve. Efectivamente, hay otras denominaciones que tienen pastores o ministros casados, desde los judíos hasta los protestantes, y ellos sufren también la escasez de clero. ¿Por qué? Porque un ministro tiene una forma de vida, de renuncia, de dedicación a otros que muy poca gente quiere acoger. La gente quiere tener, los varones quieren tener la posibilidad de ascender socialmente, de tener no solamente un coche, sino 2 o 3, de poder tener una casa elegante, de poder cambiar de casa, de tener lugar para irse de vacaciones. Y el que es ministro en cualquier religión no le da para eso, ¿no? Entonces no resuelve el tema de la supresión del celibato, la accesibilidad o el incremento del número de ministros no lo resuelve el tema de que se puedan casar o de que hombres casados se puedan ordenar. Es más, hicieron una lista de otros problemas. Primero, la enorme dificultad para poder mover a los sacerdotes cuando un sacerdote casado está con su familia en este sitio, ¿no? Y la diócesis necesita que el sacerdote se desplace a este otro. Es casi imposible, porque si los hijos están en un colegio, la esposa ya ha hecho amigas, sucede como cualquier familia. Tienes que no trasplantar un sacerdote, sino trasplantar a toda una familia. Y es complicado y es costoso, ¿no? En consecuencia, no es una solución. En segundo lugar, también señalaron, mira, el hecho de tener una familia, el hecho de tener esposa, etcétera, sucede que como en cualquier relación social, muchas veces la esposa puede tener pues
amigos y no amigos, ¿no? Discusiones, debates, peleas con algunos miembros de la congregación, y lamentablemente los efectos de esta relación de la esposa reflejan en el sacerdote. Y a veces la gente ve al sacerdote no como el padre tal, sino como el esposo de la señora tal que se peleó con tal. Esto no lo estoy inventando yo, lo dijeron ellos. En consecuencia, hermanos, en buen castellano, la Iglesia simplemente en su sabiduría no va a poner sobre el tapete la discusión de este tema. Alguien lo pedirá, algunos sacerdotes enamorados querrán que suceda, obispos como Erwin Krautel, que yo creo que actúan de buena fe, pero que simplemente no entienden la realidad de la Iglesia, lo seguirán proponiendo, pero esto no va a avanzar. Es una invención de la prensa secular, que cada vez que un obispo o el sacerdote o el papa lo abordan el tema a raíz de una pregunta, hacen malabares para tratar de distorsionarlo y para presentar como un caso algo que no es. Así que no se preocupen, no existe ni remotamente la posibilidad o la proximidad de que los sacerdotes salgan corriendo de las parroquias a buscar una esposa. Que tengas un buen día.